Una de las promesas que les había hecho desde la primera clase era la de discutir o derivar lo que se llaman los test asintóticos o los test más importantes que utilizamos para hacer inferencia en econometría y en estadística. Y lo que voy a hacer ahora es generalizar lo que hemos hecho hasta ahora en nuestro curso cuando hemos partido con nuestros test T, test F y demás cosas, para presentar en un contexto más general cómo podemos hacer inferencia utilizando esta familia de tests. ¿Ok? Para eso vamos a partir haciendo algo un poquito más general todavía de lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que voy a hacer es simplemente decirles que supongamos que estamos interesados en evaluar una hipótesis nula tal que queremos evaluar que las funciones h evaluadas en un vector de parámetros sean iguales a cero. ¿Ok? Que nosotros consideramos que la función h, que puede ser funciones lineales o no lineales, que pueden ser combinaciones de parámetros, todo lo que ustedes quieran, tienen que ser iguales a cero. Y queremos testear si la evidencia es o no contraria o aplastantemente contraria a esta hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, de partida vamos a asumir que lo que tenemos son Q restricciones o Q hipótesis que queremos testear. Entonces, Q es un número de hipótesis. Por ejemplo, tenemos dos hipótesis o tenemos tres hipótesis. Y K es otra vez el número de parámetros que estamos interesados en estimar, pues la dimensión del teta. Entonces, por ejemplo, queremos tener la hipótesis nula que beta 1 más 8 veces el logaritmo de beta 4 menos beta 5 elevado al cubo es igual a 25, por decirlo. Supongamos que es una hipótesis como esa la que quiero testear. Obviamente esa hipótesis es una hipótesis bastante más general que la que habíamos hecho antes en cuando veíamos el estimador OLS. En el estimador OLS habíamos mostrado cómo, bajo el contexto del modelo de regresión lineal, podíamos testear un conjunto de restricciones lineales. ¿Se acuerdan? El Q transpuesta beta igual C. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es mostrar cómo podemos testear cualquier hipótesis, no solo lineal, y cualquier conjunto de hipótesis. Pueden ser varias hipótesis o varias restricciones que queremos testear. ¿Ok? Entonces, Q es el número de hipótesis a testear, K es el número de parámetros a estimar. ¿Ok? La idea entonces va a ser que vamos a partir denotando el estimador teta gorro como aquel que maximiza la log likelihood, ¿no es cierto? Que sería el estimador que vamos a llamar estimador no restringido. O sea, es el estimador que nos maximiza la probabilidad de ocurrencia de la muestra, dada nuestro supuesto respecto a la distribución de nuestros datos, pero es un estimador que no toma en cuenta la hipótesis que queremos testear, o la restricción esta de h evaluada en teta igual a cero. Entonces, no toma en cuenta esta restricción. Por otro lado, supongan que tenemos el estimador barra y el estimador barra va a ser, tal como hemos hecho antes también, el estimador barra va a denotar el estimador restringido, es decir, aquel que maximice la función de log likelihood, pero sujeto a que se tiene que cumplir esta restricción. Entonces acá no estamos buscando cualquier estimador de teta, el estimador de teta que maximice la función de verosimilitud, sino que tiene que ser aquel que haga lo más grande posible la función de verosimilitud, pero tiene que a su vez satisfacer esta restricción, la restricción 5. ¿Ya? Y por lo tanto, puede ser que la función de verosimilitud sea no lineal, puede ser que esta h sea no lineal también, y por lo tanto la maximización de esta función, este teta barrita que estamos obteniendo, sea un estimador que sea bastante complejo y difícil de resolver o de encontrar, porque esta sería una optimización no lineal y además restringida, que obviamente hace más complejo todavía el problema. ¿Ok? Pero entonces simplemente por notación, el estimador gorro es el estimador no restringido de máxima verosimilitud, y el estimador barra es el estimador que maximiza la función de verosimilitud, pero que además tiene que sujeto a la restricción que h evaluado en teta barra tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Vamos a presentar entonces tres tests que van a ser asintóticamente equivalentes. Asintóticamente equivalentes quiere decir que los tres tests, a medida que la muestra se hace arbitrariamente grande, van a converger a lo mismo y van a entregar las mismas respuestas. Entonces, queremos testear la hipótesis nula que teta, perdón, que h evaluado en teta es igual a 0. Queremos testar si es que la evidencia es o no, apoya o no esta hipótesis nula, ¿sí? O la rechaza o no fuertemente. Entonces, para testar esta hipótesis podemos hacerlo de tres maneras. Una de esas maneras, es haciendo un test de Wald. Y un test de Wald es lo que hemos hecho típicamente en nuestros cursos de estadística y en el curso de econometría. Y de hecho, lo hemos presentado el test de Wald varias veces, ¿no es cierto? El test de Wald, por ejemplo, es el test T convencional, o también se llama el test del método delta, por razones que están expresadas en el apunte, pero no se discuten acá. Porque lo que hace básicamente este test es lo siguiente. Entonces, quiero que por un minuto
vayamos a esta formulita que parecería ser un choclo un poquito complicado, pero no es complicado si es que lo pensamos un minuto, ¿ok? Quiero que piensen un minuto en esto. Vean, acá tengo un negativo aquí y acá tengo un inverso del hessiano. Recuerden algo que hemos dicho respecto a la matriz de varianzas y covarianzas del estimador de máxima magnitud. Hemos dicho que si es que el modelo está bien especificado, gradiente transpuesto va a ser igual al negativo de hessiano y por lo tanto la matriz de varianzas y covarianzas del estimador va a ser simplemente la inversa del negativo del hessiano, ¿sí? Evaluada en el verdadero vector de parámetros. Lo que estamos haciendo acá entonces es utilizar el estimador consistente de la matriz de varianzas y covarianzas del teta gorro, que sería simplemente evaluar el negativo, acá tiene el negativo, de la inversa del hessiano, evaluarla no en el teta sub cero, que desconocemos, sino en el teta gorro, que es el estimador de máxima magnitud. Y como el teta gorro en teoría es un estimador consistente, entonces esto también va a ser un estimador consistente de la matriz de varianzas y covarianzas de teta gorro. ¿Ya? Quiero que por un minuto, solo por un minuto, asuman que esta función h en realidad es de la misma forma de la que hemos discutido antes, que es de la forma q transpuesta teta igual a c, es decir, que es una restricción lineal. Si fuese una restricción lineal, en lugar de ser una restricción como esta h, entonces quiero que por un minuto vean esta expresión de acá. Supongan que en realidad yo quiero testar, hagámoslo más simple todavía. Quiero testar la hipótesis nula que, por ejemplo, yo qué sé, teta, digamos que quiero testar una restricción, que teta 1 es igual a 0, por decirlo. Quiero testar esta hipótesis nula, teta 1 es igual a 0, ¿ok? ¿Cómo testaríamos esa hipótesis nula si no supiésemos siquiera que estamos utilizando un test de Wald, pero queremos hacer un test T entre comillas? Lo que haríamos sería teta gorro menos la hipótesis nula, en este caso 0, ¿sí? Dividido, ¿qué cosa? El estimador de la desviación estándar de teta gorro. ¿Están de acuerdo? Si queremos testar esa hipótesis nula. Entonces, quiero que por un minuto piensen en eso que hemos hecho ahí. Y eso típicamente debiese converger en distribución a una normal, como hemos visto al principio, ¿no es cierto? Hemos dicho que la distribución T de student solo funciona si es que tenemos normalidad en los U's, si no, tendríamos que en realidad la distribución correcta, asintótica, debería ser una distribución normal. ¿Ok? Y ahora, una cosa que nos han enseñado seguramente en nuestro curso de econometría, de estadística, es que si yo tomo una normal 0,1, una distribución normal 0,1, una normal con media 0 y varianza 1, y yo la elevo al cuadrado, una normal 0,1 al cuadrado, nos entrega una chi cuadrado con un grado de libertad. ¿Sí? Entonces, si yo le saco el cuadrado a una normal 0,1, eso me entrega una chi cuadrado con un grado de libertad. Entonces, quiero que recordemos eso ahora para ver qué es lo que está expresando esta parte de acá. Acá tienen la hipótesis nula y acá tienen la misma hipótesis nula. Acá tienen la transpuesta y transpuesta. Y acá tienen en el denominador, entre comillas, porque acá está una inversa, entonces en el denominador está esta expresión en llaves y esta expresión en llaves es un estimador de la matriz de varianzas y covarianzas de H de teta gorro. No de teta gorro, sino de H de teta gorro. Entonces, esto sería como un estimador de la matriz de varianzas y covarianzas de la restricción que estoy queriendo testear. ¿Ya? Y esto es una aproximación a la matriz de varianzas y covarianzas de la matriz de varianzas y covarianzas H, porque está utilizando, y por eso esto se llama el método delta también, porque está utilizando una aproximación de Taylor de primer orden a esta función H. Entonces, por eso que acá tienen la primera derivada. ¿Ya? En el apunte otra vez está una derivación más precisa de esto. No les voy a pedir que la demuestren, solo les pido que entiendan la filosofía detrás de esto y que sepan cómo hacer un test. Entonces, lo que tienen que hacer acá es simplemente, si tienen una hipótesis nula no lineal, derivan la hipótesis respecto a cada parámetro, y esta sería su derivada respecto al vector de parámetros, la evalúan en el estimador de máxima exactitud y con eso tienen esta parte de acá. Multiplican eso por el inverso del hessiano evaluado en el teta gorro y lo multiplican por la transpuesta de esta expresión de acá y con eso tienen una matriz de dimensión Q por Q. Esta matriz es una matriz de dimensión Q por Q. Invierten esa matriz y con eso tienen entonces la
en principio, el inverso de la matriz de varianzas y covarianzas de esta expresión de acá. Y lo que hacen ahora es evaluar esto en el tetagorro. Bajo la hipótesis nula, H debería valer 0 en el verdadero vector de parámetros. Y tetagorro es un estimador del verdadero vector de parámetros. Por lo tanto, lo que están tratando de ver es cuán alejado está este H del 0, que es lo que debiese valer de acuerdo a la hipótesis nula cuando yo evalúo esto en el verdadero vector de parámetros. ¿Me sigue? Estoy tratando de ver si la hipótesis nula, que beta es igual a 5, cuán alejado está eso de acuerdo al estimador de beta que tengo. Por ejemplo, el valor de beta me salió 4 punto algo, entonces quiero saber cuán alejado está 4 punto algo de 5 estadísticamente. ¿Cómo veo eso? Bueno, la manera más simple de verlo es como construir un intervalo de confianza y ver si el intervalo de confianza está comprometido dentro de esa parte de acá. Para construir ese intervalo, ¿qué necesito? La matriz de varianza y covarianza. Y esta es la parte de acá. Entonces, como ven, esta es una fórmula cuadrática de esa test de hipótesis que estamos testeando típicamente. Y obviamente esta expresión entonces es la que usamos para hacer un test de hipótesis conjunto. Entonces, como ven, el test de Wald es simplemente el test que hemos hecho toda la vida para testear una hipótesis nula. Es una forma cuadrática para evaluar cuán alejado está la hipótesis o la restricción cuando la evaluamos en el estimador en teoría consistente. ¿Ok? El otro test que hemos utilizado también, por ejemplo, cuando hacíamos los test para evaluar heteroelasticidad en el test de White, o todos los test indirectos para evaluar que todos los valores de todos los coeficientes de accesión de la constante eran iguales a 0, yo les decía que el valor de t por r al cuadrado convergía en una distribución a chi cuadrado con q grados de libertad, ¿se acuerdan? Donde q era el número de restricciones que estaba intentando testear. Y les decía que ese era un test que se llamaba el test de multiplicador de Lagrange. Para ese caso en particular, cuando teníamos normalidad y queríamos testear la hipótesis nula que todos los coeficientes de accesión de la constante son 0. Entonces, lo que vamos a mostrar ahora, que efectivamente, para un contexto más general que el estimador OLS, para cualquier contexto, podemos utilizar este mismo test, pero de este modo. Entonces, lo que hacemos ahora es, evaluamos también el inverso del hessiano, o el negativo del inverso del hessiano, lo evaluamos no en el estimador gorro, sino en el estimador barra. Entonces, una diferencia que hay entre el test de Lagrange Multiplier y el test de Wald es que en el test de Wald depende solamente de evaluar todo en el estimador no restringido, el estimador gorro. Todo lo evalúa en el estimador gorro. El test de Lagrange Multiplier lo que hace es que me evalúa todo en el estimador barra. ¿Y cuál es el estimador barra? El estimador restringido, en el que yo maximizaba la función de verosimilitud, pero sujeto a la restricción que acababa de, que debería satisfacerse. Y lo que veo es, acá, lo que estoy tratando de testear es cuán alejado está este término de acá, que es la condición de primer orden, cuando yo la evalúo en el estimador restringido. Y eso vamos a demostrar en unos minutos más, o voy a presentar la intuición en unos minutos más de efectivamente eso. Entonces, como ven, el test de multiplicador de Lagrange lo que hace es que evalúa todo en el estimador restringido, ¿sí? Y el test de razón de verosimilitud lo que hace es que evalúa esto en los dos. Necesita el estimador no restringido y el estimador restringido. Y lo que hace es evaluar cuán alejado está el valor de la función objetivo, evaluado en el estimador no restringido, del valor de la función objetivo, evaluada en el estimador restringido. Entonces, si la función o si la restricción fuese correcta, entonces el estimador restringido y el no restringido debiesen parecerse mucho. Y si se parecen mucho, entonces debería ocurrir que esta expresión de acá debiese ser muy parecida a esta expresión de acá. Obviamente, como hemos dicho antes, el estimador no restringido siempre va a entregar valores numéricamente mayores que el valor del estimador restringido. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso de buscar el amor de nuestra vida, etcétera? Que la optimización no restringida siempre nos va a dar un valor de la función objetivo por lo menos igual, pero en general mejor. Y por lo tanto, esta expresión de acá va a ser generalmente mayor que 0. Entonces, lo que hacemos en el test de razón de longitud es que tenemos que hacer la optimización restringida y la optimización no restringida, las dos optimizaciones. Evaluar la función objetivo en el estimador restringido y en el no restringido y multiplicar eso por 2 por algo que vamos a mostrar en unos minutos más. Entonces, si queremos hacer el test de Wald, este es el camino del flojo. ¿Por qué es el camino del flojo? Porque lo que hacemos es simplemente una optimización no restringida. Evaluamos esta expresión que parece fea, pero es el estimador no restringido. Luego, si queremos hacer el test de Lagrange Multiplier, en el test de Lagrange Multiplier lo que hacemos es tenemos que obtener el estimador restringido
y evaluar la expresión 7 en el estimador restringido. Y finalmente, el test de razón de verosimilitud necesita el estimador no restringido y el estimador restringido y obtener el valor de la función de verosimilitud. Los tres tests son asintóticamente equivalentes y los tres tests, independiente de la hipótesis nula, independiente de la función que estemos evaluando, van a tener una distribución chi cuadrado con q grados de libertad, donde q, recuerden otra vez, era el número de restricciones que estaba intentando testear. Entonces, si tengo tres restricciones, estaba convertido en chi cuadrado con 3 grados de libertad. Entonces, yo obtengo el valor de esta expresión, obtengo el valor de esta expresión o el valor de esta otra expresión, y lo que hago es comparo eso con el valor de una chi cuadrado con q grados de libertad. Si es que el valor es mayor que el valor de una chi cuadrado con q grados de libertad en el valor crítico que he escogido, entonces rechazo la hipótesis nula, esta de acá. Si es que es menor, entonces no rechazo la hipótesis nula y la tomo como válida hasta que la evidencia sea contraria a eso. Déjenme presentarles una intuición gráfica de qué es lo que hacen estos tres tests. Entonces, lo que tengo acá es, estoy asumiendo, simplemente haciendo la cosa más simple, estoy asumiendo que en el eje de las X tengo distintos valores posibles de teta. Y en el eje de las Y tengo el valor de la función objetivo, en este caso de la log likelihood. ¿Ok? El estimador teta gorro es, por definición, aquel valor que me hace, que maximiza la log likelihood que tengo para mi muestra. ¿No es cierto? Entonces, el teta gorro es el que maximice la log likelihood del estimador no restringido. Este es el teta barrita, ¿de acuerdo? El teta gorro, perdón. Asuman que ustedes tienen una hipótesis nula en particular, y esa hipótesis nula es que el valor de teta es, yo qué sé, decimos que, asumamos que el valor de teta gorro que maximiza la log likelihood, por decirles algo, 5, y su hipótesis nula es que el verdadero valor de teta es 4. Entonces, el valor restringido es este de acá. Y obviamente el valor de la función objetivo en el estimador restringido va a ser, por definición, menor que el valor de la función de verosimilitud, la función objetivo, en el estimador no restringido. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el test de Wald? Lo que hace el test de Wald es evaluar cuán alejado estamos de la hipótesis nula en términos del vector de parámetros. Y por lo tanto, lo que hace el test de Wald, desde un punto de vista intuitivo, es que compara la distancia que hay entre el estimador no restringido y aquel que cumple la hipótesis nula, que sería el estimador restringido. Y por lo tanto, lo que hace es comparar implícitamente cuán alejado está el estimador restringido del estimador no restringido. Para eso lo que hace es que entonces toda la comparación la hace en el eje de las X. Entonces lo que hace es obtiene un valor de teta gorro igual a 5, por decir algo. La desviación estándar o el estimador de la desviación estándar de la hipótesis nula es de 1. Y entonces lo que hace es que construye un intervalo de confianza, digamos 1.96 veces a un lado y al otro, y lo que hace es ver si es que 1.96 veces la función o la desviación estándar está o no está dentro del intervalo de confianza. Si está dentro del intervalo de confianza, entonces no rechaza la hipótesis nula. ¿Me sigue? ¿De acuerdo? Entonces lo que hace implícitamente es evaluar cuán alejado está el estimador gorro del estimador restringido o de la hipótesis nula cuando evalúa la distancia en el eje de las X. El test de multiplicador, perdón, de razón de verosimilitud, lo que hace es comparar cuán alejado está el valor de la función objetivo en el estimador no restringido respecto al estimador restringido. Entonces lo que hace es evaluar cuán distinto es este número de este número en el eje de las Y. No en el eje de las X, sino en el eje de las Y. Entonces compara cuán alejado está uno del otro. Recuerden que si la hipótesis nula es correcta, lo que debiese ocurrir es que imponer la restricción debiese llevarnos a un valor de la función objetivo muy parecido a cuando no la imponemos. Porque si la hipótesis nula es verdadera, yo qué sé, si buscamos en el Cairo y nuestro amor está en el Cairo, vamos a encontrar nuestro amor en el Cairo, ¿no es cierto? Pero si nuestro amor no está en el Cairo y buscamos en el Cairo, no vamos a encontrar nuestro amor ahí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todo lo que hace acá el estimador, perdón, el test de razón de verosimilitud, es evaluar cuán distinto es el valor de la función objetivo en el estimador no restringido del valor de la función objetivo en el estimador restringido. Y finalmente, el que es un poquito más sofisticado de entender es este de acá. Y lo que hace el test de Lagrange Multiplier es evaluar, vean que, si recuerdan, el estimador de máxima verosimilitud, el teta gorrito,
lo que hace es que maximiza el valor de esta expresión de acá. Y por lo tanto, el valor de teta gorro va a ser aquel que haga que la primera derivada de la log likelihood evaluada en los datos sea igual a 0. Es el estimador que hace que esto sea igual a 0. Y por lo tanto, como hemos visto en los gráficos de acá, dado que el estimador gorro maximiza la log likelihood muestral que tengo, quiere decir que el valor de la pendiente de la log likelihood en este punto tiene que ser igual a 0. ¿Estás de acuerdo? Porque este es un máximo, ¿no es cierto? Entonces, como es un máximo, la primera derivada va a cumplir la condición de primer orden y la condición de primer orden evaluada en teta gorro va a ser igual a 0. Por lo tanto, lo que hace el test de multiplicador de Lagrange es que obtiene el estimador restringido, que es este mi amigo de acá. Y lo que hace es comparar no cuán alejado está el estimador restringido del estimador no restringido como valor del parámetro, que es lo que hace el test de Wald, no cuán alejado está el valor de la función objetivo, el estimador restringido del no restringido, que es lo que hace el test de razón de verosimilitud, sino cuán alejada está la pendiente de la función objetivo evaluada en el estimador restringido de la pendiente en teoría el máximo, que es en este caso 0. Por lo tanto, lo que evalúa es cuán alejada de 0 es la pendiente de la log likelihood evaluada en teta barra. Por eso es que tiene esta expresión de acá. La pendiente evaluada en teta barra. ¿Me siguen? Entonces lo que hace es evaluar estadísticamente si el número que está acá de la pendiente, si esta pendiente que es positiva aquí, esta pendiente es estadísticamente muy distinta de 0. ¿Cómo evalúa eso? Con la matriz de varianzas y covarianzas, pero evaluada en el estimador restringido. ¿Estamos de acuerdo? Bien, déjenme entonces tratar de presentarles un resumen de lo que hemos discutido acá. ¿Ok? Un punto importante antes de ello es decir que pese a que los tres estimadores son asintóticamente equivalentes, es decir, los tres estimadores tienen la misma distribución, ¿sí? Que los tres estimadores convergen a un h cuadrado con cuadros de libertad, eso no quiere decir que en muestras pequeñas los tres tests sean equivalentes. En muestras pequeñas los tres tests pueden tener discrepancias. Asintóticamente los tres tests debiesen llevarnos a las mismas conclusiones, pero con un tamaño de muestra cualquiera, y si nuestra hipótesis es muy no lineal, y si nuestras restricciones son muy no lineales, y si nuestra función es muy no lineal, puede ser que el test de Wald, el test de razón de longitud y el test de Lagrange Multiplier tengan diferencias de muestras finitas, que es obviamente como hacemos inferencia. Nuestra inferencia nunca la hacemos esperando a que la muestra sea infinita, sino que tenemos 50 datos y nos preguntan, bueno, queremos testar esta hipótesis, dime si la rechazo o no. Entonces tenemos que entregar una respuesta. ¿Ok? ¿Cuáles son las lecciones que debemos aprender de esto? La primera de ellas es que, como casi siempre en la vida, el camino más fácil no es el mejor. El camino más corto no es el mejor. El camino más largo, más laborioso, más complicado, más meritocrático, etcétera, en general va a ser el que más pague. Y en este caso, efectivamente es así. El test más flojo y más fácil de estimar o de realizar es el test de Wald, porque el test de Wald requiere hacer una sola optimización no restringida, que es una optimización más fácil de hacer que la optimización restringida típicamente. ¿Sí? Y por lo tanto es muy fácil de hacer. El test de Lagrange Multiplier requiere hacer la optimización restringida y el test de Likelihood Ratio requiere hacer las tres optimizaciones, perdón, las dos optimizaciones, la restringida y la no restringida. Lo que ocurre es que el test de Lagrange Multiplier y el test de razón de magnitud son en general invariantes a reparametrizaciones 1 a 1, a transformaciones 1 a 1. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren testar la hipótesis nula, que teta es igual a 1, van a llegar a y llegan a una conclusión. Si quisieran testar la misma hipótesis, pero por ejemplo expresada de otro modo, por ejemplo, en lugar de teta igual a 1, logaritmo de teta igual a 0, que es lo mismo, ¿no es cierto? Es exactamente la misma hipótesis, solo que expresada de distinto modo. Lo que va a ocurrir es que el test de Wald les va a dar respuestas distintas. Porque el test de Wald no es robusto a invariantes, a transformaciones 1 a 1. ¿Por qué? Porque el test de Wald lo que hace es una aproximación lineal de primer orden a la restricción.
Entonces, si la restricción es lineal, el test no está haciendo ninguna aproximación. Pero si la restricción es no lineal, entonces acá está haciendo una aproximación a la restricción. No está tomando en cuenta la restricción, sino una aproximación de primer orden a la restricción. Por lo tanto, entonces, el test de Wald típicamente tiene ese problema. Y por lo tanto, en general, obviamente, si tienen que hacer algo muy rápido y están en un software flojo tipo Stata, entonces Stata hace el test de Wald toda la vida y es el test por defecto. Pero si ustedes están, si su trabajo depende de eso, si su tesis depende de eso, si su vida depende de eso, y tienen el tiempo suficiente para hacerlo, debiesen hacer test de razón de precisión y test de Lagrange multiplier. Obviamente, otra vez, esto insisto, todos estos tests son asintóticamente equivalentes y por lo tanto, esto quiere decir solamente que los tests tienen esa distribución con muestras arbitrariamente grandes. Puede ser que si su restricción es muy no lineal, si su problema en general es muy no lineal, los tres tests tengan una aproximación de muestras pequeñas que no sea muy buena. Y por lo tanto, en esos casos, probablemente valga la pena hacer un Monte Carlo o valga la pena hacer un Bootstrap para hacer un refinamiento asintótico. ¿No es cierto? Para hacer un test que sea más preciso de acuerdo a la hipótesis nula que tienen y de acuerdo al tamaño de muestra con la que están trabajando. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Déjenme presentarles un solo ejemplo. Un solo ejemplo. Y este ejemplo, para variar, lo he presentado acá como un lema. He dicho en algún momento en alguno de mis cursos, por ejemplo, traten de demostrar este caso y traten de entender bien este caso. Y lo que he hecho en un examen es preguntar un caso particular de cómo aplicar este caso. Van a ver que en algún examen pasado, revisen los exámenes pasados del curso, he hecho una pregunta que era simplemente utilizar este lema. Lo que nos dice este lema es lo siguiente. Supongan que tienen una función de verosimilitud que depende de una constante y depende de una función cuadrática. La logaritmo depende de una función cuadrática del vector de parámetros. Y puedo expresarla de este modo, donde A es una matriz que es una matriz simétrica positiva. ¿Ok? Entonces supongan que yo tengo una función de verosimilitud que es cuadrática en el vector de parámetros. ¿Ya? ¿Ok? Supongan a su vez que yo quiero testear una hipótesis nula que es lineal. Mi hipótesis nula es lineal, de esta forma. ¿Ok? Entonces, solamente en este caso, en el caso en que la log likelihood es cuadrática y la restricción es lineal, solamente en este caso va a ocurrir que el test de Wald, el test de razón de magnitud y el test de Lagrange multiplier van a ser equivalentes, van a ser iguales. Entonces, la demostración está en el apunte, la demostración está obviamente acá esbozada aquí, pero yo les pediría que traten de hacerlo ustedes antes de ir a dormir hoy día para asegurarse que han entendido, porque acá les va a servir de mucho el aplicar estas formulitas de acá, esta formulita que es un choricito, pero aplicarla para el caso particular en que la log likelihood se puede escribir de este modo y en que, perdón, y en que la restricción, esta h, se puede expresar de este otro modo. ¿Ok? Entonces, se puede demostrar, háganlo ustedes con calma en la casa, que el test de Wald, el test de razón de verosimilitud y el test de Lagrange multiplier, los tres tests van a ser idénticos, van a entregarme exactamente el mismo resultado en estos tres casos. ¿Ok? En este caso particular. Y por lo tanto, entonces, si es que yo tengo una función objetivo que es cuadrática en el vector de parámetros, una restricción que es lineal, entonces yo sé que solo en ese caso, el test de Wald, el de Lagrange multiplier y el likelihood ratio test me van a dar valores idénticos y por lo tanto va a dar lo mismo cuál de los tres tests utilice. Pero si es que la log likelihood no es cuadrática y o las restricciones no son lineales, entonces los tres tests van a ser en muestras finitas distintos. Asintóticamente, los tres tests van a dar resultados equivalentes, pero en muestras pequeñas pueden diferir. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más podemos hacer? Otra vez traten de demostrar esto, aplicando esto al modelo que hemos discutido antes. Si es que estuviesen trabajando en el modelo normal lineal de regresión, entonces no es solo el modelo homocedástico, sino es el modelo normal lineal de regresión, y quieren testar la hipótesis nula, que Q transpuesta beta es igual a C, entonces les pediría que traten de demostrar esto con calma en su casa, que si es que quiero hacer un test de Wald, Lagrange multiplier o razón de verosimilitud, cuando los U's son normales en el modelo lineal de regresión,
El test de Wald se puede expresar de este modo, el test de Lagrange multiplier se puede expresar de este modo y el test de razón de magnitud se puede expresar de este modo. Estas tres ecuaciones que tienen acá, tan humildemente presentadas, son casi el broche de oro del curso. ¿Por qué? Porque nos cierran todo el círculo que hemos tendido. ¿Por qué? Porque ahora, si asumimos normalidad de los errores, ya hemos mostrado cómo es el estimador beta gorro del estimador restringido en OLS. Hemos mostrado cómo el estimador no restringido, perdón, el estimador no restringido y el estimador restringido, el estimador OLS y el estimador restringido, ¿se acuerdan? De imponer restricciones bajo la hipótesis nula. Ya han visto ustedes cómo se ve el valor de la función objetivo, que sería minimizar la suma de los residuos en OLS, con el estimador restringido y con el estimador no restringido. Todo esto ya lo hemos visto. Lo que falta ahora es simplemente que demuestren que si aplican esta fórmula acá, es lo mismo que para el modelo normal lineal de regresión, haber aplicado todo este chorizo para esta restricción en particular. Entonces, otra vez, yo creo que no hay que lema 2 y estas tres cosas de acá, si las hacen hoy día al final de la tarde, van a poder haber resumido buena parte de lo que necesitan saber de lo que hemos aprendido en este curso. ¿Ok? Entonces les pediría que lo hagan. Y lo mismo si aplicamos esto para el modelo de nonlinear least squares. Bajo el supuesto de normalidad de los errores, vemos elasticidad. Entonces recuerden que acá lo que hacemos es incorporar el estimador de la matriz de varianzas y covarianzas, que era nuestro jacobiano, que era nuestra z, ¿no es cierto? Jacobiano transpuesto, jacobiano evaluado en teta, en el estimador no linear squares, ¿ok? Entonces tratan de demostrar que para el modelo normal de regresión, pero cuando tenemos el no linear squares, los tres tests se verían de este modo. ¿Bien?